Harold Patterson había estado llamando al 911 cada semana durante 3 meses, reportando intrusos que reorganizaban su cocina. Cada oficial no encontraba nada raro y descartaba las llamadas del veterano de 75 años como búsqueda de atención. Pero cuando la oficial Martínez llegó esa mañana de martes y entró a su cocina, se quedó helada. Lo que descubrió revelaría un secreto de 50 años que lo explicaba todo. Harold Patterson vivía solo en su pequeña casa suburbana, rodeado del silencio que se había vuelto su única compañía. A los 75 años, el veterano se había establecido en una rutina que rara vez cambiaba. Despertarse a las 6 en punto. Café negro, tostada con mantequilla. Revisar las cerraduras 2 veces. El mismo horario rígido que había seguido por décadas, como un reloj. Pero algo había estado perturbando su existencia pacífica por meses. Cada pocos días, Harold despertaba para encontrar su cocina diferente. Objetos movidos, cosas reorganizadas. Alguien estaba entrando a su casa mientras dormía y no tenía idea de cómo. La primera vez que pasó, Harold llamó al 911 inmediatamente. Su voz temblaba mientras le explicaba al operador que un intruso había entrado a su casa durante la noche. Habían movido cosas, reorganizado su espacio. El oficial que respondió llegó en minutos y revisó la casa completamente. No había ventanas rotas, no había cerraduras forzadas, no había señales de entrada. El oficial hizo su reporte y se fue, sugiriendo que Harold simplemente había olvidado dónde puso las cosas. La segunda llamada llegó solo 5 días después. Misma historia, mismo resultado. Esta vez, el oficial Thompson respondió. Caminó por la cocina, revisando las afirmaciones de Harold sobre objetos movidos. Todo se veía normal para él. Thompson le habló suavemente a Harold, sugiriendo que tal vez debería hablar con su doctor sobre sus preocupaciones. Para la 4ª llamada, la noticia se había extendido por el departamento. El viejo veterano de Maple Street estaba llamando otra vez sobre misteriosos intrusos de cocina. Los oficiales empezaron a temer ser asignados a su dirección. Veían a Harold como un viejo solitario inventando historias para llamar la atención. El oficial Johnson respondió a la llamada número 5. Apenas miró alrededor de la cocina antes de decirle a Harold que todo parecía normal. Harold le rogó que tomara huellas, que buscara evidencia, que hiciera algo más que solo echar un vistazo y irse. Pero Johnson ya se dirigía hacia la puerta, murmurando sobre tiempo perdido y falsas alarmas. Las llamadas siguieron llegando, semana tras semana. Diferentes oficiales, misma historia. Harold insistía que alguien había estado en su cocina. Los oficiales no encontraban nada raro y se iban, cada vez más frustrados. Algunos apenas ocultaban su molestia. Otros lo trataban como a un niño que necesitaba paciencia y corrección suave. Harold empezó a dudar de sí mismo. Tal vez su memoria estaba fallando. Tal vez estaba moviendo cosas y olvidándolo. El vecindario también empezó a hablar. La señora Chen, que vivía al lado, les mencionó a otros residentes que los carros de policía frecuentemente estaban estacionados afuera de la casa de Harold. Le preocupaba que viviera solo, especialmente con todas estas supuestas intrusiones. Harold se volvió más aislado con cada visita policial fallida. Dejó de mencionar los incidentes a sus pocos amigos restantes, cansado de ver la duda en sus ojos. Hasta su propio hermano sugirió que Harold podría necesitar considerar una residencia asistida. Esa mañana de martes empezó como cualquier otra para la oficial Sarah Martínez. Había estado en la fuerza por 8 años, desde que dejó su trabajo como médica del ejército.
Cuando llegó la orden sobre Harold Patterson llamando otra vez, escuchó a varios colegas quejarse audiblemente. Todos conocían al viejo veterano que seguía gritando sobre intrusos de cocina. Pero Martínez se acercó a la llamada de manera diferente. Mientras manejaba hacia Maple Street, pensó en su propio abuelo, también veterano, que había luchado con problemas después de su servicio. Había aprendido a no descartar las preocupaciones de exmilitares, incluso cuando le parecían raras a otros. Harold abrió la puerta segundos después de que tocara, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. Martínez notó inmediatamente su postura. A pesar de su edad, se paraba derecho como militar, hombros atrás, cabeza alta. Este no era el viejo desaliñado y confundido que había esperado basándose en los otros reportes. Harold la guió por la sala hacia la cocina, explicando una vez más que alguien había estado en su casa durante la noche. Alguien había movido cosas, reorganizado su espacio. Habló clara y calmadamente, sin las divagaciones o confusión que Martínez había anticipado. Pero cuando entró a la cocina, Martínez se detuvo en seco. Lo que vio no se parecía a nada descrito en los reportes policiales anteriores. Esta no era para nada la cocina típica de un hombre mayor. Los electrodomésticos modernos habían sido empujados a un lado o cubiertos con equipo de estilo militar. Bandejas de metal para acampar estaban apiladas en cada superficie. Kits de comida vintage se alineaban en los mostradores en filas precisas. La mesa normal de comedor había sido reemplazada con una mesa plegable larga, del tipo usado en instalaciones militares. Bancos de metal estaban arreglados a lo largo de la mesa, con espaciado exacto entre cada uno. Todo estaba posicionado con precisión militar, como si hubiera sido arreglado por alguien siguiendo regulaciones estrictas. Toda la cocina había sido transformada en algo que se veía notablemente como un comedor militar. Martínez reconoció la configuración inmediatamente. Había comido en instalaciones similares durante su servicio militar. Pero Harold parecía completamente inconsciente de la transformación. Gesticuló alrededor del cuarto, insistiendo que alguien más había arreglado todo de esta manera mientras dormía. Martínez le preguntó a Harold cuándo había cocinado una comida normal en su cocina por última vez. Se veía confundido por la pregunta, afirmando que había hecho desayuno en su mesa regular esa misma mañana. Pero ya no había mesa regular, solo la configuración militar. Durante las siguientes semanas, Martínez hizo de las revisiones de bienestar de Harold una prioridad. Cada visita revelaba nuevas adiciones a la transformación de cocina de Harold. Fotografías militares habían aparecido en las paredes, mostrando grupos de soldados jóvenes reunidos alrededor de mesas de comedor militar. Una radio antigua ahora estaba en el mostrador, ocasionalmente tocando transmisiones llenas de estática que sonaban como si vinieran de décadas pasadas. La señora Chen se acercó a Martínez durante una de estas visitas. Mencionó que frecuentemente escuchaba a Harold hablando con gente tarde en la noche. Había notado que ponía múltiples lugares en su mesa improvisada. Martínez empezó a investigar el historial militar de Harold. Descubrió que había servido 2 tours durante un conflicto mayor 50 años antes. Su unidad había estado estacionada en una base de operaciones avanzada donde habían enfrentado ataques regulares de mortero y sufrido bajas pesadas. El avance llegó durante la 6ª visita de Martínez a la casa de Harold. Lo encontró sentado en su mesa militar, mirando una fotografía vieja que afirmaba haber descubierto dentro de una de sus raciones. La foto mostraba a Harold como un soldado joven,
su brazo alrededor de otro joven en uniforme. Las manos de Harold temblaron mientras sostenía la imagen. Le contó a Martínez sobre su mejor amigo Tommy, cómo habían servido juntos, comido juntos, compartido todo durante su despliegue. Harold empezó a describir una mañana. Él y Tommy habían estado desayunando en el comedor militar, bromeando sobre cartas de casa, planeando lo que harían cuando su servicio terminara. Harold había salido por un cigarrillo. Apenas había encendido su cigarrillo cuando los proyectiles de mortero empezaron a caer. El comedor recibió un impacto directo. Cuando el humo se despejó, 12 soldados estaban muertos. Tommy estaba entre ellos. Por 50 años, había cargado el peso de esa decisión, la culpa aplastante de vivir cuando su mejor amigo había muerto. Martínez se dio cuenta de que la mente inconsciente de Harold había estado recreando esa mañana final con Tommy, tratando de procesar un trauma que nunca había enfrentado completamente. Las llamadas al 911, los reportes de intrusos. La mente de Harold estaba trabajando a través de décadas de culpa de superviviente no resuelta, creando un espacio donde de alguna manera podía regresar a esos momentos finales con sus amigos caídos. Con la ayuda de Martínez, Harold empezó a recibir consejería apropiada para trauma a través de servicios de veteranos. Lentamente, la cocina de Harold empezó a regresar a la normalidad. Pero Harold eligió quedarse con un objeto, la fotografía de él y Tommy, que puso en el alféizar de la ventana donde la luz matutina la pudiera iluminar. Harold aprendió a honrar a sus amigos caídos sin ser atormentado por la culpa de superviviente. A través de tratamiento apropiado y apoyo, Harold finalmente pudo procesar el trauma que había moldeado 5 décadas de su vida. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si hubieras sido el oficial respondiendo a las llamadas de Harold?